No me gusta mucho ver los combates de la UFC, de las artes marciales mixtas. Quizás algunos de ustedes sí, a mí me parece demasiado violento, ¿verdad? Entonces, no me gusta tanto verlo, pero en alguna ocasión sí he visto algún combate. Y he visto que una de las cosas que tiene este tipo de lucha es que cuando un luchador está siendo golpeado, le están dando una paliza donde quizás está sangrando, donde ya no ve nada, donde lo tienen ahí en una llave, ahí agarrado por el suelo, que puede hacer un gesto para rendirse, para terminar la pelea. Y el gesto es simplemente dar 3 golpes sobre la lona, así con la mano o sobre el cuerpo del adversario para que sepa que se está rindiendo. Claro, normalmente esto no sucede cuando las cosas van bien. No sucede cuando estás ganando. Normalmente sucede cuando vas perdiendo, te están dando la paliza de tu vida y quieres que eso se acabe, ¿verdad? Yo me pregunto si David no estaba buscando alrededor de sí para encontrar ese gesto, dónde podía dar esos 3 golpecitos para acabar con la paliza que se estaba llevando en su vida. La semana pasada inició esta terrible paliza en la vida de David. Las cosas no le estaban yendo bien. De haber sido el rey más poderoso de la zona, ahora de repente se encuentra caminando, corriendo, huyendo. ¿Y de quién está huyendo? Está huyendo de su propio hijo. Su propio hijo le ha traicionado, su propio hijo se ha sublevado contra él. Además, uno de sus mejores consejeros, que era su amigo íntimo, leímos en el Salmo 55 la semana pasada, también se había unido a su hijo Absalón y le había traicionado. Al huir había tenido que enviar el arca de Jehová. Y los sacerdotes también, que regresaran a la ciudad de Jerusalén, y todo le está yendo mal. Pero todavía no ha acabado la paliza. Llegamos al versículo 16 y le siguen lloviendo golpes. Quizás antes le habían dado un gancho al hígado y quizás le habían partido el labio, pero ahora le van a partir la ceja, va a estar sangrando por todos lados. Y esto es lo que sucede. Cuando iniciamos nuestro capítulo, el capítulo 16, parece que las cosas van a mejorar un poquito. Porque nos dice en el versículo 1 que conforme iba caminando, que llega Siba, el mayordomo, el criado de Mefiboset, y trae cosas buenas, trae un par de asnos para que el rey no tenga que caminar, y sobre esos asnos trae 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, un cuero de vino, y entonces esto parece muy bueno, ¿verdad? Le traen provisiones, y David dice, ¿qué es esto? Y dice, mira, es para que tú montes, que no tengas que ir caminando y para que tú tengas comida. Y entonces en el versículo 3, David le pregunta por Mefiboset. Le pregunta, ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Ahora recuerda que Siba había sido criado de Saúl primero, ¿verdad? Y entonces Mefiboset, pues es el hijo de un descendiente de esa familia. Y dice, pues ¿dónde está Mefiboset? Ahora recordamos nosotros qué había sucedido con Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, que había estado escondido en un lugar muy lejano en Israel, pues David había mandado a traerlo por amor a Jonatán, por amor al padre de Mefiboset, y había mostrado ese cariño, esa misericordia sobre Mefiboset para hacerlo miembro casi de su familia, como si Mefiboset fuera su propio hijo. Y entonces le pregunta, oye, ¿y Mefiboset dónde está? ¿Por qué no viene conmigo? ¿Por qué no trae estas cosas él mismo como muestra de su lealtad? Y Siba dice que le respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Esto es un golpe para David. O sea, todo el mundo se está volviendo en contra de él.
inclusive las personas a las que él ha mostrado la misericordia más grande, la costumbre del tiempo hubiera sido que David hubiera asesinado a Mefiboset, porque Mefiboset podía tener derecho al trono. Y a pesar de eso, David había mostrado esa misericordia a Mefiboset y ahora Mefiboset se está sublevando contra él. Parece que las cosas van de mal en peor porque ahora no solamente su hijo se está sublevando contra él, sino que otra de las familias más poderosas de Israel también se está sublevando contra él y va a tener que luchar una guerra en dos frentes contra Absalón y contra la familia de Saúl también. Y estas cosas van mal, o sea, Siba le trae alimentos, sí, pero también le trae otro problema. Ahora, más adelante hay algunas indicaciones de que Siba no está contando la verdad, pero David lo cree. Para David es cierto, tan cierto, que en ese momento él reacciona y en el versículo 4 dice, sí, Mefiboset se está rebelando en mi contra. Bueno, todo lo que tiene Mefiboset es tuyo. Y claro, creo que esto era algo que Siba tenía como meta, ¿verdad? Se inclina, ¿verdad? Oh, sí, rey, claro, muchas gracias, te agradezco. Pero David está enfrentándose a un problema muy grande. Y yo no dudo que David haya pensado, ¿por qué tantas cosas malas? ¿Por qué tantas dificultades? Cantábamos hace un momento de maestros se encrespan las olas. Y a veces es así en nuestra vida y es así en la vida del rey David en este momento. Las olas vienen una tras otra y él sabe, David sabe que es por su propio pecado. El profeta Natán había anunciado que vendrían consecuencias sobre él y vendrían de su propia familia. Y David entiende esto. Y aquí viene la primera lección. El día de hoy vamos a encontrar 3 lecciones acerca de las consecuencias del pecado. Y luego vamos a ver 4 lecciones más. Cada punto será muy breve, ¿verdad? Pero esta es la primera lección. Las consecuencias del pecado son numerosas. Las consecuencias del pecado son numerosas, más de lo que jamás te pudieras imaginar. Las consecuencias del pecado son numerosas, más de las que jamás te pudieras imaginar. Nosotros pensamos que muchas veces el pecado es insignificante. Podemos pensar que podemos manejar con el pecado, pero las consecuencias del pecado son numerosas. Fíjate todo lo que le ha pasado a David. Su hijo se ha rebelado contra él. De hecho, antes de eso, un hijo suyo violó a su propia hermana. Y otro de sus hijos mató al violador. Y ahora ese que mató al violador se está sublevando en contra de él. Y sus consejeros le han abandonado. Y le han dicho que todo el pueblo va detrás de Absalón. Y además la familia de Saúl ahora se le está sublevando. Las consecuencias del pecado son numerosas. Pero no han llegado todas las consecuencias todavía. De hecho, en los siguientes versículos parece que se confirma el hecho que la familia de Saúl se está sublevando en contra de David también. Porque conforme David va huyendo, dice que llega hasta Baurim, que era un pueblecito ahí a unos kilómetros, pocos kilómetros de Jerusalén, del otro lado del Monte de los Olivos. Y entonces sale un hombre que se llama Simei, que es de la casa de Saúl, y sale, y es increíble lo que hace. Yo estoy seguro que David, en todos los años, las décadas que llevaba como rey, no había sucedido algo así. O sea, David, seguramente cuando había huido de Saúl, había experimentado algunas situaciones humillantes, difíciles, incluso recordamos cuando tuvo que hacerse el loco y se le caía la baba por la barba para tener que escapar. Pero desde que había sido rey, no solamente había sido un rey favorecido, y no solamente un rey favorecido, había tenido victorias, había llegado a ser el rey más potente de la zona, todo el mundo venía para buscar el apruebo de David, pero ahora le sale este hombre al encuentro, y este hombre sale maldiciendo, tirándole piedras, echando polvo en su rostro, nos habla de la debilidad de David en este momento, que este hombre se hubiera atrevido a hacer tal cosa. David está rodeado de soldados, es verdad,
que no trae quizás todo el ejército de Israel, ¿no? Como normalmente lo traía, pero todavía van varios miles de soldados con él, los mejores guerreros de Israel. Y aún así, Simei con temeridad, con una gallardía increíble, de manera pública, maldice a David. Maldice a David. Y leímos hace un momento las maldiciones que le dice: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Parece que Simei nunca había aceptado lo que David había hecho. ¿Se acuerdan que cuando el rey Saúl y Jonatán mueren, David no celebra? De hecho, él ejecuta al hombre que vino diciendo que había matado a Saúl. Y David escribe un salmo de lamento por la muerte de Saúl y Jonatán. Más adelante, cuando Isboset fue puesto como rey y hubo esa guerra civil, y luego Abner y Isboset mueren, David se lamenta por su muerte, pero Simei parece que nunca acepta eso. Él dice: no, todo eso era como buen político, ¿verdad? Para quedar bien delante de las personas. Seguramente David era el culpable de eso. Dice: ahora esa sangre de la casa de Saúl va a recaer sobre tu cabeza. Por eso Jehová te está castigando en este momento. Por eso te está quitando el reino. Por eso tu hijo Absalón se ha rebelado contra ti, porque tú eres un hombre de maldad, eres un hombre sanguinario. Ahora, lo interesante acerca de esto es que, en cierta manera, Simei tenía razón, ¿verdad? David era un hombre sanguinario. El rey David había sido un hombre de maldad. Ahora, no con la familia de Saúl. Con la familia de Saúl había mostrado misericordia, pero sí con Urías. Sí con el esposo de Betsabé, esa mujer que atrajo su atención, con la cual tuvo relaciones sexuales, con la cual consiguió un hijo, y para tapar su pecado mandó que fuera asesinado Urías. Y entonces David sabe que lo que le está sucediendo son las consecuencias de su pecado, porque las consecuencias del pecado son numerosas, pero también las consecuencias del pecado son humillantes. Aquí David está siendo humillado delante de todo el pueblo, delante de todos sus soldados, delante de los hombres más fuertes de la nación, y está siendo humillado por su pecado. Y sabes, hermanos, las consecuencias del pecado son humillantes, más de lo que jamás te pudieras haber imaginado. Las consecuencias del pecado un día llegarán a tu vida y un día te van a humillar. El pecado es imposible de esconder. Quizás lo podamos esconder por un tiempo. Quizás podemos engañar a las personas por un tiempo, pero un día el pecado sale. Y es humillante cuando eso sucede. Y aquí David sufre la humillación de que le llamen sanguinario y perverso, de que le maldigan, de que le tiren piedras, de que le tiren polvo en el rostro. Ahora, hay varios miles de soldados a su alrededor. David puede tomar medidas, y de hecho Abisai, hijo de Sarbia, uno de sus sobrinos, le dice: oye, este es un perro muerto, aquí yo le puedo quitar la cabeza, no hay problema, dame el orden y yo lo mato. Pero me llaman mucho la atención las palabras de David. David dice en el versículo 10: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, y ahora mira lo que dice David, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Jehová se lo ha dicho. David sabe que esto viene como consecuencia
de su propio pecado. Y David entiende que esas maldiciones vienen sobre su vida por decreto de Jehová. Y entonces no permite que Abisai mate a este hombre Simei. Y Simei le sigue por el camino, echándole piedras, echándole polvo, maldiciendo a este hombre. Y mientras David, con ese pueblo que le acompaña, viaja de Jerusalén hacia el Jordán, es un viaje aproximadamente de 35 kilómetros que realizan desde Jerusalén hasta el Jordán. Mientras ellos están huyendo, Absalón está llegando a la ciudad de Jerusalén. Seguramente Absalón pensaba, ¿te acuerdas que Jerusalén es una ciudad difícil de sitiar y conquistar? Seguramente Absalón pensaba que David se refugiaría dentro de la ciudad y ellos tendrían que luchar para conquistar Jerusalén, que sería una tarea muy, muy difícil. Pero David ha abandonado la ciudad y ahora nos dice en el versículo 15, que Absalón y toda su gente entran a la ciudad de Jerusalén. Esto es asombroso, esto es sorprendente, nadie esperaba esto. Sin derramar ni una sola gota de sangre, Absalón ha conquistado la capital de Israel. Él puede instalarse ahí sobre el trono. Entra a Jerusalén y con él va ese amigo íntimo de David que lo había traicionado, Ahitofel. Y conforme van llegando a la ciudad de Jerusalén, también se topan con otro amigo íntimo de David, que es Usai. Ahora, nosotros recordamos la semana pasada que Usai fue con David, quería huir con David, y David le dice, mira, no vayas conmigo, regrésate a Jerusalén, y ahí haz lo que puedas para ayudar. Y entonces encontramos que Usai viene con Absalón, y Absalón lo ve y escucha sus palabras, está gritando, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón parece que tiene cierta sospecha de que no todo esto es lo que aparenta. Usai, como lo dice aquí Absalón, era amigo de David. Dice el versículo 17, y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Ahora, Ahitofel era amigo íntimo de David también, pero parece que Ahitofel llevaba tiempo tramando y asesorando a Absalón. Entonces, ahora que llega Usai, pues está sorprendido. Oye, tú ahora de repente, de la nada, ¿vienes conmigo? A ver, ¿qué está sucediendo aquí? Noten cómo Usai le contesta de una manera que apela al orgullo, al ego de Absalón. Y le responde y le dice en el versículo 18, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Como le dice a Absalón, oye, pues ¿cómo vas a servir a otro? Jehová te ha escogido a ti, el pueblo te ha escogido a ti, el ejército te ha escogido a ti, pues yo te voy a servir a ti. Y puedo ver a Absalón y sabemos que Absalón era un joven soberbio, orgulloso, y podemos ver cómo esas palabras le inflan de orgullo y no detecta entonces la lealtad verdadera de Usar. Inflado de orgullo, entonces permite que Usai esté con él, le satisface esa respuesta. Y ahora necesita consejo. Ahora, Ahitofel sigue siendo su consejero principal. Y va con Ahitofel y le pregunta, oye, ¿ahora qué hago? Dame consejo. ¿Qué debo hacer? Noten el consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel es una maestría. Es increíble. Dentro del contexto de su día. Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá
que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahora, para nosotros esto es pero muy confuso, ¿verdad? Empezando por lo de las concubinas, ¿verdad? ¿Cómo es que un rey como David tenía concubinas? Pues por supuesto, esto no era algo que el plan de Dios había concebido, pero era costumbre en aquel entonces que los reyes tuvieran múltiples esposas y también concubinas. Y David había dejado 10 concubinas para cuidar del palacio real en su ausencia. Pero en aquel entonces, la persona que tenía una concubina del rey o una esposa del rey era como un derecho al trono. Le daba un reclamo para decir, ¿ves? Yo puedo tener el trono. No sabemos exactamente por qué esto era así, pero es algo que incluso más adelante va a volver a surgir con otro de los hijos de David. Y entonces ahora Absalón escucha el consejo de Aitofel y Aitofel está preocupado por algo. Aitofel está preocupado de que algunas de las personas puedan pensar que esta rebelión de Absalón es simplemente como una pataleta de Absalón, es como un berrinche de Absalón. Y que, bueno, que este berrinche se le pueda pasar y que entonces David y Absalón puedan arreglar su relación y David pueda regresar a ser rey. Pero, ¿qué será de los que se rebelaron contra el rey? Si David puede regresar con Absalón, si arreglan su problema, ¿qué será de los que se rebelaron contra el rey? Bueno, Absalón, como hijo del rey, seguramente estará salvo, pero los que se rebelaron en contra de David, seguramente no. Y entonces ellos teniendo esa posibilidad, pues van a reservarse un poquito, van a tener miedo de identificarse con Absalón. Entonces Aitofel le da un consejo que es como quemar todas las naves. Es hacer un daño irreparable a la relación entre David y Absalón. Y entonces le da este consejo que además no solamente es un consejo bueno para Absalón, pero cumple con otro propósito de Aitofel. ¿Se acuerdan que la semana pasada el pastor Daniel nos decía que Aitofel era abuelo de quién? Aitofel es abuelo de Betsabé. Y lo más probable es que desde que David había tomado a Betsabé, Aitofel tenía esa sed de venganza. Y ahora es justicia poética. David, desde el terrado, había visto a Betsabé, se había sentido atraído por ella y la había tomado y había tenido relaciones sexuales con ella. Y ahora, ¿sabes lo que hacen? Toman una tienda y lo ponen sobre el mismo terrado donde David había visto a la nieta de Aitofel. Y Absalón tiene relaciones sexuales con las medio esposas, las concubinas de David. Y todo el pueblo lo sabe. Todo el pueblo lo sabe. Para Aitofel, no solamente esto es bueno para Absalón, pero esto cumple para él un sueño, la sed de venganza se está cumpliendo y lo que él ha querido por tanto tiempo se está dando. Esto es el cumplimiento de lo que había dicho Natán en el capítulo 12. En el capítulo 12, en los versículos 11 y 12. Segundo de Samuel 12, 11 y 12. Natán le había dicho, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, Absalón, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Se está cumpliendo a perfección lo que Dios había dicho, la profecía que Dios le había dado. Y sabes, ahora la relación entre David y Absalón se ha dañado de manera irreparable.
No hay vuelta atrás. Y esa es la tercera lección acerca de las consecuencias del pecado. A veces las consecuencias del pecado son irreparables. A veces las consecuencias del pecado son irreparables. Causan estragos, causan daños más grandes de lo que jamás hubiéramos pensado, imaginado, y no hay vuelta atrás. Ahora, noten lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. ¿Okay? No estoy diciendo que Dios no perdone. De hecho, Dios había perdonado, había restaurado su relación con Dios, pero las consecuencias de sus actos venían año tras año, ola tras ola sobre la vida de David, porque a veces las consecuencias del pecado son irreparables. El padre que malcría a su hijo quizás después no pueda reparar su pecado y no hay manera de arreglar la relación o la vida espiritual de su hijo. El conductor ebrio que mata a otra persona mientras va manejando no puede reparar su error. El orgulloso y enojón que tiene esa lengua afilada y que le gusta dar cortes verbales a las personas que le rodean, quizás no pueda reparar las relaciones que lastiman. Y Dios perdona, sí, pero a veces las consecuencias son irreparables. Hermanos, así es el pecado. Así es el pecado. Lastima, es destructivo. Es como un veneno dulce que al principio el sabor nos atrae, pero cuando llega a nuestro estómago empieza a desprenderse el veneno mortal que destruye nuestras vidas. David lo experimenta y yo no dudo que nosotros también lo hayamos experimentado, ¿verdad? Donde vienen las numerosas y humillantes e irreparables consecuencias del pecado a nuestra vida. A veces, como en el caso de David, puede tardar años. ¿Cuánto tiempo atrás fue que David tomó a Betsabé? No sabemos, pero sabemos que probablemente ha pasado mínimo una década. Y todavía cosecha las consecuencias de su pecado en su vida. Una consecuencia tras otra consecuencia, difícil, destructiva, dañina. Y sabes, nosotros llegamos a pensar que el pecado es insignificante. Llegamos a pensar que podemos manejar con el pecado, que podemos tratar el pecado nosotros solos. A veces lo hacemos comparándonos con otras personas y diciendo, pues mira, yo no soy tan... Otras personas están peor que nosotros. A veces podemos incluso pensar que nosotros nos merecemos ese pecadito, ¿verdad? Es que no es grande. Y yo necesito ese pecado. A veces pensamos que, mira, el pecado no es nada. A veces pensamos que el pecado nosotros lo podemos controlar, pero no es así. El pecado trae consecuencias numerosas, humillantes e irreparables a nuestra vida. Las últimas semanas he estado escuchando un podcast sobre una iglesia en Estados Unidos que se llama Mars. El pastor de esa iglesia que fundó la iglesia se llama Mark Cushman. Fundó esta iglesia en la ciudad de Seattle hace unos años. Y en su momento, la iglesia de Marshall fue la iglesia, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos y sin duda una de las iglesias más famosas de Estados Unidos. El pastor, a pesar de ser joven, lo invitaban a las conferencias más grandes. Tenía varios libros que habían estado entre los libros más vendidos en los Estados Unidos. Frecuentemente lo mencionaban en los programas seculares de noticias, lo invitaban a CNN y a otros lugares para hablar como representante del cristianismo. Pero el título del podcast, de los episodios que estoy escuchando, se llaman La caída de Marshall. ¿Sabes lo que tumbó a Mark Driscoll? Porque Mark Driscoll tuvo que renunciar al pastorado y dejar la iglesia que él mismo había fundado. ¿Sabes lo que lo tumbó? No fue el sexo como a muchos otros pastores. Fueron pecados más pequeños, más insignificantes, como el enojo, como la soberbia, como la prepotencia, que lo llevaron a perder el testimonio delante de su propia iglesia a tal grado que tuvo que renunciar
al pastorado de su propia iglesia. Y aunque llegó a ser un pastor famoso en Estados Unidos, ¿sabes qué? Su caída también fue famosa. A tal grado que 7 años después de su renuncia, están sacando un podcast con hasta ahora 8 episodios para narrar lo que había sucedido en esa iglesia. Yo estoy seguro que Mark Driscoll nunca se hubiera imaginado que su pequeño problema de enojo lo expondría a la humillación de tener que renunciar a su iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros también tenemos esos pequeños pecados que hemos cultivado en nuestra vida y que pensamos, mira, pues es que esto no va a traer consecuencias? No nos podemos imaginar cómo en unos años nosotros vamos a sufrir y nuestra familia va a sufrir numerosas consecuencias de nuestro pecado y que quizás incluso consecuencias que no tienen reparación, que no tienen vuelta atrás. Todo esto, hermanos, nos debería de llevar a pensar que tenemos que evitar el pecado, que tenemos que luchar contra el pecado, aún en sus manifestaciones más pequeñas. Cuando hay un brote insignificante de pecado en tu vida, arráncalo de tu vida. Lucha en contra de ello, porque tú puedes pensar que es insignificante, pero es destructivo y traerá amargas consecuencias a tu vida. No juegues con el pecado. No toleres el pecado en tu vida. Te va a destruir. David está sufriendo estos golpes del pecado a tal grado que, como veíamos en los versículos 10 y 11 del capítulo 16, David siente que Jehová le ha maldecido. Siente que es maldito de Jehová. Y sabes, a veces las amargas consecuencias del pecado pueden hacer que el Hijo de Dios sienta que es maldito de Dios. A veces las amargas consecuencias del pecado pueden hacer que el Hijo de Dios sienta que es maldito de Dios. Golpe tras golpe, ola tras ola, sobre la vida de David. Y él siente que Dios le ha maldito. De ser el rey escogido por Dios, de haber recibido un pacto de Dios, ahora a ser maldito por Dios. ¿Alguna vez has sentido eso en tu vida? Que has caído tan bajo que en vez de conocer a Dios como Padre amoroso, lo estás conociendo como un Dios que te maldice amargamente. David lo está experimentando. Lo está experimentando como consecuencia de su pecado. Y quizás tú has pasado dificultad tras dificultad en tu vida. Quizás tú estás buscando dónde puedes dar tus 3 golpecitos en la lona, ¿verdad? Ya, Dios, ya no puedo más. Quizás quieres incluso tirar la toalla en tu vida espiritual y sientes que Dios te está castigando de manera inmisericordia. Sabes, es fácil en esos momentos querer rendir. Querer decir, ya no puedo con más golpes. Las consecuencias son demasiado numerosas, humillantes, irreparables. Esa amargura no puedo más. Y hay algo interesante en el versículo 12, segundo Samuel 16, versículo 12. Mira lo que dice David cuando dice que él siente que es maldito de Jehová. Dice, mira, deja que si me maldiga. Versículo 12, quizás mirará Jehová mi aflicción. Ahora, lo interesante es que en el hebreo la palabra aflicción es la palabra iniquidad. Quizás Jehová mirará mi iniquidad. David sabe que esto, esas piedras, ese polvo, son consecuencia de su iniquidad, de su pecado. Y luego dice, quizás mirará mi iniquidad y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Hoy, a pesar de las consecuencias del pecado sobre su vida,
David todavía sigue teniendo confianza en la bondad de Jehová, confianza en que Dios no lo va a desechar, confianza de que quizás todavía hay restauración con Dios. Quizás todavía hay una salida que Dios le puede dar y se vuelve a Jehová y clama a Jehová y expresa su confianza en Jehová. Hermanos, es verdad que las consecuencias del pecado son más grandes de lo que jamás nos pudiéramos haber imaginado, pero aquí David también entiende que la paciencia de Dios es grande. La paciencia de Dios es grande, más grande de lo que jamás se pudiera saber imaginar. La misericordia, la paciencia de Dios. David se encomienda a esa paciencia. Y hermano, cuando las consecuencias parecen ser tan grandes en tu vida que Dios te maldice a ti, debes de recordar que si tú eres hijo de Dios, Dios te disciplina, pero no te destruye. Dios te disciplina, pero no te destruye. Jeremías se lamentaba por el castigo de Dios sobre Israel. Escribe todo un libro para eso, ¿verdad? Lamentaciones se llama. Y él dice que aunque están siendo severamente castigados por Dios, dice que no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Así es nuestro Dios. De hecho, en ese mismo capítulo, unos versículos más tarde, dice lo siguiente, hablando de Dios. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente o alegremente a los hijos de los hombres. Esas consecuencias del pecado que vienen sobre tu vida, no es que Dios está en el cielo diciendo, mira, este pecó, mira lo malo que es, ahora lo voy a hacer, llora, mira cómo le duele. No, Dios no está haciendo eso, Dios disciplina. Dios disciplina con la intención de restaurar nuestra relación con Él, de perfeccionar nuestro carácter, y es una muestra de su amor. En Hebreos capítulo 12 nos dice que si Dios no nos disciplinara, entonces ¿qué? Seríamos ¿qué? Bastardos y no hijos. Porque el que ama a sus hijos nos disciplina. Y entonces la disciplina en nuestra vida es una señal del amor de Dios. Y David aquí lo entiende y él se encomienda a la paciente misericordia de Jehová sobre su vida. Y dice, quizás todavía hay oportunidad que aunque yo soy un hombre de iniquidad, Dios me muestre paciencia. Dios me muestre misericordia. Y hermanos, es verdad que la paciencia de Dios es grande, más de lo que jamás te pudieras haber imaginado. Esa es la primera lección positiva de este capítulo. Pero si regresamos a la narración, habíamos llegado casi al final del capítulo 22. Y nos dice, 16, ¿verdad? Habíamos llegado hasta el versículo 22. Pero nos dice algo interesante acerca de Ahitofel. Nos dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Era tan bueno el consejo de Ahitofel que casi sentías que Dios mismo te había dado la respuesta. Era como si hubieran llamado al sacerdote y le dicho, a ver, pregúntale a Jehová qué hago, y Dios le da. Así era Ahitofel. Era increíble en su consejo. Así de acertado era su consejo con David y ahora lo es también con Absalón. Ahora, quiero que notemos algo. No dice que era consultar la palabra. Era cómo. Sí. Y esa es una diferencia muy, muy grande en este momento. Porque el consejo que le acaba de dar a Absalón es un consejo que es estratégicamente viable y excelente, pero moralmente reprensible. ¿Qué le dice? Entra a las concubinas de tu padre. Eso era algo que la ley prohibía. La ley prohibía tajantemente que un hombre estuviera sexualmente con una mujer que había tenido el padre. Pero a Ahitofel no le importa. A Ahitofel le importa una cosa. ¿Qué le importa? Venganza.
establecer el trono de Absalón, pero solamente como medida de venganza sobre David. Absalón está escuchando este consejo y le parece tan bueno. Absalón conocía o debía de conocer la ley de Dios. Pero a Absalón no le importa nada, a él solamente le importa tomar el trono, y si tiene que matar a su padre, matar a su hermano, desobedecer la ley de Dios, no le importa. Está dispuesto a cualquier cosa. Aitofel no ha terminado de aconsejar a Absalón, y en el capítulo 17 nos dice que le da un consejo. Mira, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Voy a tomar 12,000 hombres en este mismo momento, esta noche, vamos a ir, vamos a atacar a David. Ahora era anormal atacar de noche en aquel entonces. Pero Aitofel sabía que David estaba confundido, las tropas de David estaban desorganizadas, todo esto había surgido de la nada, nadie estaba preparado para ello, estaban cansados después de haber viajado los 35 kilómetros hacia el Jordán. Dice, yo como un ejército rápido vamos al Jordán y vamos a atacarlo antes de que él se organice, antes de que él sepa lo que está sucediendo, y además nosotros vamos a ir directo sobre David. No vamos a intentar matar a nadie más de los seguidores leales de David. Vamos con David, lo matamos y se acabó. Dame el orden, dame el mandato, yo tomo el ejército y vamos y lo matamos. Y acabamos con esto ya. Absalón escucha ese consejo y dice, qué bueno, este es un excelente consejo. Y entonces dice, vayan a hacer. Pero un momento. Hay por aquí otro consejero, ¿verdad? Está por ahí usted, ¿verdad? También era consejero mi padre. Pues un buen rey, pues tiene una multitud de consejeros. ¿Verdad? Vamos a escuchar a una multitud de consejeros. Entonces, nos dice entonces en el versículo 5 que llama a Usai Arquita, le explica lo que Aitofel había dicho, y entonces le pregunta a Usai en el versículo 7 si deben de seguirlo, y Usai dice, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. No. Mira, déjame decirte por qué. Aitofel dice que va a ir rápido y va a atacar a David y lo va a matar. Pero tú sabes que mi padre es un guerrero. Mi padre sabe huir, mi padre sabe esconderse. ¿Te acuerdas de Saúl? Lo persiguió muchos años y nunca lo atrapó. ¿Tú crees que va a ser fácil atrapar a David? ¿Tú crees que David va a estar con el grueso de los soldados? No, David se va a esconder. Entonces, tú vas a llegar, vas a estar buscando a David, no lo vas a encontrar. Además, vas a tener un ejército pequeño, 12,000 soldados, no es un ejército muy grande. David tiene varios miles de soldados con él. Y además, son los mejores soldados de Israel, los mejores guerreros de Israel. ¿Sabe lo que va a pasar? Tú vas a llegar a ese lugar, tu ejército con Aitofel, van a atacar, van a perder, no van a matar a David y va a correr la noticia que Absalón ha sido derrotado. No, tú no quieres eso. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es esperar unos días y juntar todo el ejército de Israel. Todo el ejército. Y vamos a ir con una fuerza masiva, con un ejército masivo, y vamos a caer sobre David. Y nuestro ejército va a ser tan grande que nadie va a poder resistir. Incluso si él pudiera llegar a una ciudad y encerrarse en una ciudad, vamos a tener un ejército tan grande que cada uno va a agarrar una piedra y van a destruir la ciudad, y vamos a encontrar a David y lo vamos a acabar una vez por todas, todos sus seguidores, y ya no vamos a tener ningún problema. Y además, otra vez Usai apela al orgullo y a la soberbia de Absalón. ¿Sabe lo que le dice? Mira cómo lo hace. En el versículo, déjame encontrarlo, versículo 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti. ¿Quién iba a ser el general del ejército que iba a ir y atacar y derrotar a David y matar? En el plan de Aitofel, es Aitofel. Pero en el plan de Usai, es Absalón. Absalón se puede ver al frente de ese enorme ejército. Puede ver cómo caen encima de las tropas, cómo los matan, cómo él es aclamado por él. Y Absalón dice, ese.
es, le encanta el plan de Usai. ¿Pero sabes por qué le encanta el plan de Usai? Versículo 14 nos dice. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Sabes por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Jehová no había acabado con David. A pesar del pecado de David, Dios es un Dios de paciencia y misericordia. Y sabes que el plan de Dios es seguro. El plan de Dios es seguro, es más seguro de lo que jamás te pudieras imaginar. No hay nada que puede descarrilar el plan de Dios. Se ha levantado un rey alterno para luchar contra el rey escogido de Dios. Parece que todo va de mal en peor, pero el plan de Dios es seguro. Las promesas de Dios, los propósitos de Dios, las profecías de Dios, el pacto de Dios es seguro en la vida de David, es seguro en la vida de sus hijos. El plan de Dios en tu vida, hermano, es seguro. Si tú eres hijo de Dios, y repito, si tú eres hijo de Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Si tú eres hijo de Dios, los propósitos de Dios de perfeccionar la imagen de Cristo en tu vida se van a cumplir. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo se hace. La pregunta del apóstol Pablo es, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro a espada? ¿Te puede separar todo eso del amor de Dios por ti? Y la respuesta es no. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, el plan de Dios es seguro en nuestra vida. Más seguro de lo que jamás pudiéramos imaginar. Dios no ha terminado. Y lo demuestra en los siguientes versículos. Los siguientes versículos se merecen un episodio en una película, un programa. Son espectaculares. Léelos alguna vez con detalle, pensando, ¿no? Como un tipo película, porque Usai probablemente él da su consejo y le dicen, gracias Usai, puede salir para que el concilio de Absalón te libere. Probablemente él no escucha cuál es la decisión. Entonces él sale y va rápido con los sacerdotes y les dice, mira, esto es lo que está diciendo Ahitofel, esto es lo que yo recomendé, mande mensaje a David. Recuerda que los sacerdotes eran amigos de David. Los sacerdotes entonces mandan un mensaje con la persona menos esperada, con una niña. Y mandan a la niña que vaya. Y va a cierto lugar donde saben que están escondidos los hijos de los sacerdotes, Jonatán y Ahimaaz. Están ahí escondidos y les da el mensaje, pero conforme la niña le está dando mensaje a estos hombres que están escondidos, porque todo el mundo sabe que son leales a David, un enemigo los ve. No lo quiero. Entonces ellos salen corriendo para llevar el mensaje, pero llega la noticia a Absalón. Absalón manda a sus siervos para intentar atrapar a estos hombres antes de que lleven noticias a David. Estos hombres sienten que viene la persecución atrás, llegan a un lugar, a Bahurim otra vez, donde Simei había maldito a David, y ellos llegan a un lugar, hay un hombre que es leal a David, y entonces hay que esconderlos y los meten en un pozo. Y toman una manta, como un mantel, algo, y cubren el pozo y le echan ahí algo de grano y las gallinas empiezan a comer ahí, para estar ahí encima del pozo, ellos abajo escondidos, y llegan los criados de David, de Absalón, oye, de todos que están con Atán y Maás. No sé, sí, o sea, sí los vimos, pasaron por aquí, los buscan, no los encuentran porque piensan que el pozo es un pozo sellado, que no hay nada abajo, y entonces no encuentran a estos. Y estos hombres corren hacia David, corren hacia el Jordán y llegan al Jordán. Ahora, todo esto no se ha narrado de manera cronológica, ¿verdad?
O sea, todo esto va sucediendo más o menos simultáneamente. El consejo de Aitofel, David viajando, estos hombres corriendo, alcanzan a David cuando está en el río Jordán y nos dice entonces, cuando llegamos al versículo 22, que dieron la noticia y entonces David, ¿qué hizo? Se levantó todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán antes de que amaneciese, o sea, en la misma noche, pensando que quizás Aitofel va a tomar un ejército a intentar caer sobre ellos de sorpresa. Ellos cruzan el Jordán de noche, algo que era bastante peligroso, pero mira lo que dice, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán, ni siquiera faltó uno. Y sabes, a pesar de todas estas consecuencias devastadoras que están viniendo sobre la vida de David, la protección de Dios es perfecta. La protección de Dios es perfecta en su vida. ¿Sabes? Dios no va a mandar consecuencias que te van a destruir. No es así. Las tentaciones y las pruebas que vienen a tu vida no sobrepasarán tu capacidad. Dios lo promete. Incluso cuando sientes que Dios te está hiriendo, Dios te está protegiendo. Oseas le dice a la nación de Israel, venid y volvamos a Jehová, porque Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Qué hermosa ilustración. Por nuestro pecado a veces sufrimos las consecuencias y sentimos que Dios nos ha despedazado, que Dios nos ha herido, pero ese Dios también nos sana. Él nos protege. El siguiente versículo es chocante. Versículo 23 nos dice que Aitofel, viendo que no había seguido su consejo, toma su asno, se va a suicidar, pone su casa en orden y se suicida. Wow. ¿Por qué? Bueno, puede ser que pierde su posición de consejero principal y que es como que un berrinche, ¿no? Pero no, él sabía que si le daban tiempo a David, David se organizaría, sus soldados poderosos serían demasiado para Absalón. Él ya ve lo que va a suceder y él prefiere suicidarse que ver cómo David triunfa y lo ejecuta. Como mero comentario, hemos enfatizado mucho a dónde nos lleva nuestra astucia, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios, nuestra astucia nos lleva a la angustia y a la muerte. Y esto es lo que pasa con la iglesia. David entonces nos dice el versículo 24 que llega a Manaín. Absalón viene detrás de él con todo el ejército. Manaín es interesante porque es la capital de Isboset. Cuando Isboset era rey, ahí estaba Isboset. O sea, este es territorio de Saúl, leal a Saúl. Pero ahí está David. Y nos dice que Absalón viene con todo el ejército y acampa en Galaad. David está con sus soldados en Manaín. Luego hay unos versículos que son interesantes que podamos pasar por alto. Dice en el versículo 27 que David llega a Manaín y dice que Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón. Fíjate, habían dicho, David, nadie te está siguiendo a ti, todos van con Absalón. Pero no, esas naciones que David había subyugado, ellas no se están rebelando contra David, ellas están apoyando a David en este conflicto. Es interesante, un rey extranjero le trae comida. Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Por qué es interesante? Maquir fue el que tenía a Mefiboset en su casa. O sea, que era un leal seguidor de la casa de Saúl. Pero la casa de Saúl no se está rebelando en contra de David. La casa de Saúl está apoyando a David. Menciona a Barzila y Galadita, que era un hombre de 80 años. ¿Por qué lo menciona? Bueno, dos razones. David o Absalón había puesto su ejército en Galaad, nos dice el versículo 26. Pero también Barzilai era uno de los ancianos de Israel, que habían dicho, David, todos van con Absalón. No, no era verdad. Los extranjeros, con David. La casa de Saúl, con David. Los ancianos de Israel, por lo menos algunos,
también con David. Y estos hombres le traen a David y hay una descripción ahí de todo lo que le traen. El pueblo está hambriento y cansado y sediento. Y entonces, ¿sabes? Aún cuando estamos sufriendo la disciplina del Señor, la provisión de Dios es oportuna. La provisión de Dios es oportuna. Nos da lo que necesitamos en el momento en que nos necesitamos. Así es nuestro Dios de bondadoso y paciente. ¿Sabes? Todo esto nos hace entender lo que es la lección principal. Esta es la lección principal, la principal que queremos llevarnos el día de hoy. Porque las consecuencias del pecado son amargas. Y la bondad de Dios es tan dulce. Vive en obediencia y victoria. Porque las consecuencias del pecado son tan amargas. Y la bondad de Dios es tan dulce. Vive en obediencia y victoria. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué juegas con el pecado? Cuando sabes que va a tener consecuencias amargas en tu vida. Cuando sabes que tienes la dulce bondad de Dios en tu vida. ¿Por qué juegas con el pecado? ¿Por qué escoges desobedecer a Dios? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Todo esto que David está sufriendo son las consecuencias amargas de su pecado. Si hubiera obedecido a Dios, no hubiera sufrido nada de esto. Pero sabes que este rey que Dios había escogido era un hombre pecador. Y tenía que sufrir ahora las consecuencias de su pecado. Pero un día vendría un rey escogido por Dios que sería perfecto. Y no tendría que sufrir por sus pecados, sino que sufriría por nuestros pecados, siendo clavado a la cruz. Y ahí Dios descarga su ira sobre Jesús por mis pecados, por tus pecados, para que toda persona que cree en Jesús reciba la paciente misericordia de Dios sobre su vida, reciba la provisión de Dios sobre su vida, la provisión de perdón, reciba la protección de Dios sobre su vida, donde ya no tiene que ir al infierno a sufrir por su pecado, sino puede entrar a la presencia de Dios, y ese es el plan de Dios para su vida. Y si tú estás aquí el día de hoy y nunca has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito a que tú entregues tu vida a Él en fe y arrepentimiento. Y nos encantaría hablar contigo acerca de eso el día de hoy, si quisieras. Pero hermano, sabes que tu posibilidad de vivir en victoria y obediencia va a estar en ti. No, necesitas la obra de Cristo. Porque en Cristo tú recibes la provisión de fuerza espiritual para decir no al pecado. En Cristo tú recibes la protección espiritual para poder vencer. Y aunque nosotros podemos fallar, Dios no va a fallar. Hermano, no te rindas. No des los golpecitos ahí sobre la lona. Tú tienes todo para ser obediente y victorioso en Cristo. Entonces, hermano, las consecuencias del pecado son tan amargas y la bondad de Dios es tan dulce. No vivas en pecado, vive en obediencia. Victoria. No juegues con el pecado. No justifiques tu pecado. No digas que es insignificante. Va a traer consecuencias numerosas, humillantes, irreparables. Dios dice, no quiero eso para ti. Vive en obediencia y victoria. Padre, gracias por tu paciente misericordia sobre nosotros. Te pido que si hay alguien aquí que está justificando su pecado, tú traigas convicción a su vida antes de estas horribles consecuencias. Te pido que si hay alguien aquí que no te ha conocido en una relación personal, que no ha entregado su vida a ti para ser salvo, te pido que tú le hagas voltearse a Cristo y creer en Él. Recibir perdón y restauración. Padre, ayúdanos a vivir en obediencia y victoria.